¿Cómo fue que se convirtieron en leyendas en el colegio? Historia 1. A veces, en una escuela, la verdadera magia no viene de los libros ni de los laboratorios, sino de los estudiantes que, sin proponérselo, cambian el ambiente entero. Yo, como directora, he visto generaciones pasar por estos pasillos, pero ninguno como Mateo, el chico que tenía el extraño don de decir siempre la palabra justa. No era el más popular, ni el más aplicado, ni el más revoltoso. Era distinto. Tenía esa calma que uno solo encuentra en la gente que escucha de verdad. Cuando alguien estaba triste, él aparecía con una frase sencilla que parecía abrir ventanas. Cuando alguien estaba enojado, decía algo que desarmaba el mal humor como si apagara un interruptor. Y cuando un profesor estaba al borde del colapso, él dejaba caer un comentario tan oportuno que todos terminábamos riendo. Con el tiempo, los estudiantes empezaron a llamarlo el pacificador. Yo prefería pensar en él como un pequeño faro, discreto, pero siempre encendido. Recuerdo especialmente el día en que su leyenda dejó de ser solo un rumor escolar y se convirtió en algo más grande. Teníamos la visita de un político local, invitado para hablar sobre liderazgo y participación ciudadana. Era una de esas visitas formales, llenas de discursos preparados y sonrisas de protocolo. Yo estaba nerviosa porque el ambiente estudiantil andaba tenso. Exámenes, tareas acumuladas, y un par de conflictos entre grupos que habían dejado el ánimo revuelto. Justo antes de la charla, vi al político en el patio, solo, mirando su celular con el ceño fruncido. Parecía cansado, quizá frustrado. Y ahí, como si el destino lo hubiera empujado, apareció Mateo. No escuché la conversación completa, pero sí vi el gesto. Mateo se acercó con esa naturalidad suya, le dijo algo breve, algo que hizo que el político levantara la vista, respirara hondo y sonriera. Una sonrisa auténtica, de esas que no se ven en los discursos. Luego entraron al auditorio. La charla empezó como cualquier otra, pero a mitad del discurso, el político se detuvo, miró al público y dijo: Hoy, antes de entrar, un estudiante me recordó algo que había olvidado, que el liderazgo no siempre está en los grandes gestos, sino en las pequeñas palabras que cambian el día de alguien. Yo me quedé helada. Mateo, sentado en la tercera fila, se hundió en su asiento como si quisiera desaparecer. El político continuó. Y pensando en eso, quiero hacer algo útil, algo que deje una huella real aquí. A partir de este mes, mi oficina donará computadoras nuevas para renovar el centro de cómputo de la escuela. El auditorio estalló en aplausos. Los estudiantes gritaban, los profesores se miraban incrédulos, y yo tuve que contener las lágrimas. No todos los días una frase dicha en el patio cambia el destino de una escuela. Después del evento, busqué a Mateo. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Él se encogió de hombros, como si no entendiera el revuelo. Nada, directora. Solo le dije que a veces uno se olvida de por qué empezó a hacer lo que hace, y que siempre es buen momento para recordarlo. Así, sin más. Como si fuera lo más obvio del mundo. Ese día confirmé lo que ya sospechaba: las leyendas no siempre nacen de hazañas grandiosas. A veces nacen de un estudiante que, con una frase sencilla, logra que el mundo, o al menos una escuela entera, respire un poco mejor. Y desde entonces, cada vez que paso por el nuevo centro de cómputo, lleno de teclados brillantes y pantallas nuevas, no puedo evitar sonreír. Porque sé que, detrás de todo eso, hay un chico que nunca buscó ser héroe, pero lo fue de todos modos. Historia 2. No fue yo quien se convirtió en leyenda sino un grupo de estudiantes, les cuento. Como profesor, uno cree haberlo visto todo: maquetas de volcanes que nunca erupcionan, líneas del tiempo hechas la noche anterior, entrevistas grabadas con micrófonos imaginarios. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el proyecto final de Lucía, Tomás y Gabriel, los 3 estudiantes más improbables para convertirse en leyenda. Todo empezó cuando anuncié que el trabajo final sería libre, siempre y cuando respondiera a la pregunta central del curso: ¿cómo imaginan su futuro dentro de la sociedad? La mayoría optó por ensayos, presentaciones en cartulina o diapositivas hechas con más entusiasmo que coherencia. Pero ellos 3 pidieron hablar conmigo después de clase. Profe,
dijo Lucía, con esa mirada que siempre parecía estar viendo algo más allá, queremos hacer un video. ¿Un video? Pregunté, sorprendido. ¿De qué tipo? Uno de 30 minutos, respondió Tomás, como si fuera lo más normal del mundo. Sobre nosotros. Sobre cómo vivimos. Sobre lo que soñamos. Pero no un documental aburrido, añadió Gabriel. Algo, distinto. No supe qué contestar. En esa época, hacer un video largo era una odisea, cámaras prestadas, cintas que se enredaban, edición casera con 2 reproductores VHS. Pero había algo en su convicción que me hizo asentir. Háganlo, les dije. Sorpréndanme. Y vaya que lo hicieron. Durante semanas los vi llegar con ojeras, cargando cámaras viejas, trípodes cojos y cuadernos llenos de ideas. Grababan en los pasillos, en el patio, en la biblioteca, en sus casas. Documentaban su día a día con una naturalidad que hoy sería común, pero que en ese entonces parecía casi revolucionaria. Cuando llegó el día de la presentación, apagamos las luces del aula y el video comenzó. Lo que vimos fue magia. Lucía narraba su rutina con una voz suave, mientras la cámara la seguía desde que se despertaba hasta que se quedaba dormida estudiando. Tomás mostraba su barrio, sus amigos, sus miedos, sus ganas de ser arquitecto. Gabriel grabó conversaciones con su abuela, escenas de él tocando guitarra, reflexiones sobre el tiempo y la memoria. Pero lo más impresionante era la forma en que habían unido todo, cortes rápidos, planos largos, silencios que decían más que las palabras, música grabada por ellos mismos. Era íntimo, honesto, adelantado a su época. Una especie de videoblog, antes de que existiera la palabra videoblog. Cuando terminó, nadie habló durante varios segundos. Luego, el aula estalló en aplausos. Esto es, intenté decir, pero no encontré la palabra. Ellos solo sonrieron, tímidos, como si no entendieran lo que habían creado. La fama fue inmediata. Profesores de otros cursos pidieron ver el video. Los estudiantes hablaban de él en los recreos. Algunos incluso empezaron a grabarse imitando su estilo. En cuestión de semanas, el trío del aula 3B se convirtió en una especie de mito escolar. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Al final del año, cada uno de ellos se mudó a un país distinto por razones familiares. Prometieron escribir, enviar fotos, mantenerse en contacto. Pero los meses pasaron, luego los años, y nunca más supimos de ellos. El video quedó guardado en la biblioteca, en una caja etiquetada como Proyecto Final 3B. A veces lo busco, lo pongo en el viejo reproductor y me siento a verlo solo, en silencio. Y cada vez que lo hago, pienso lo mismo. Esos 3 chicos inventaron el futuro sin darse cuenta. Quizá ahora anden por el mundo, creando cosas igual de brillantes. O quizá no. Pero aquí, en esta escuela, siguen siendo leyenda. Historia 3. A menudo uno no espera que su propio nombre se convierta en un chiste interno, y luego en una leyenda. Todo empezó en segundo año de colegio, cuando mis amigos me invitaron a jugar calabozos y dragones después de clases. Yo no sabía nada del juego, apenas entendía que había dados, monstruos y mucha imaginación. Pero acepté porque, bueno, era eso o quedarme haciendo tarea de matemáticas. La primera partida fue un desastre para todos, menos para mí. Éramos 5 aventureros entrando a una cueva llena de goblins. A los 10 minutos, el mago cayó por una trampa, el bárbaro se lanzó contra un ogro sin mirar su nivel, el pícaro falló una tirada tan vergonzosa que todavía lo molestamos por eso, y la clériga, bueno, la clériga olvidó que tenía hechizos de curación. Yo, en cambio, sobreviví porque me escondí detrás de una roca durante casi toda la pelea. «No puede ser», gritó el director del juego. «La única sobreviviente es la novata». Todos se rieron. Yo también. Pensé que sería una anécdota más. Pero no. La siguiente semana volvimos a jugar. Nuevo escenario, nuevos monstruos, nuevas oportunidades de morir de forma ridícula. Y otra vez, uno por uno, mis compañeros fueron cayendo. El mago se electrocutó con su propio hechizo.
El bárbaro activó otra trampa. El pícaro, bueno, siguió siendo el pícaro. Y yo, sin saber cómo, quedé viva otra vez. Es imposible, dijo el bárbaro, tirando los dados al aire. Tiene un pacto con los dioses del azar. Y así empezó todo. Partida tras partida, campaña tras campaña, yo siempre terminaba siendo la última en pie. No porque fuera valiente, ni estratégica, ni poderosa. No. Era porque, por alguna razón misteriosa, mis dados siempre caían bien en los momentos críticos. Y cuando no, mis compañeros cometían errores tan épicos que parecían escritos por un guionista de comedia. Pronto, en los pasillos del colegio, empezaron a llamarme la inmortal. Ahí va la que nunca muere, decían entre risas. Yo fingía modestia, pero en el fondo me encantaba. ¿Quién no querría ser leyenda por algo tan absurdo? La fama creció tanto que incluso estudiantes que no jugaban venían a ver nuestras partidas, solo para presenciar el momento en que todos caían, menos yo. Era como una tradición. Un ritual. Una profecía que siempre se cumplía. Hasta que un día, el director del juego decidió ponerme a prueba. Hoy, anunció con voz dramática, he preparado una misión imposible. Un dragón rojo, 2 liches, un ejército de esqueletos y un laberinto lleno de trampas. A ver si sobrevives ahora. Mis amigos aplaudieron emocionados. Yo tragué saliva. La partida fue un caos absoluto. El dragón nos vio antes de tiempo. Los esqueletos nos rodearon. El pícaro activó 3 trampas seguidas. El bárbaro se lanzó contra un muro pensando que era una ilusión. La clériga se desmayó por estrés. Y yo corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Y sobreviví. Cuando el dragón cayó por un derrumbe accidental provocado por el mago, que ya estaba muerto, pero su hechizo quedó rebotando por ahí, todos se quedaron en silencio. Luego estallaron en aplausos. «Es oficial», gritó el director del juego. «Eres una leyenda viviente». Y así fue como, sin buscarlo, sin planearlo y sin tener idea de lo que hacía, me convertí en la estudiante más famosa del club de juegos. No por ser la mejor, sino por ser la única que, contra todo pronóstico, siempre lograba salir viva. A veces pienso que no era suerte. Que quizá mi personaje tenía un destino especial. O quizá yo tenía un talento oculto para huir en el momento justo. Pero la verdad es que, cuando lo recuerdo, solo puedo reírme. Porque en un mundo lleno de héroes valientes, magos poderosos y guerreros legendarios, yo me convertí en mito por ser la que nunca moría.